Muy bien. Bueno, clase número 11 de griego. Vamos a rezar el Ave María. Tiene que estar acá, a ver. Ave María está acá. Jaire María y Caritomene. Aire María, Caritomene, Caritomene, Kyrio metasu. o Kyrios metaso, Metasu, Eulogemene su enginaisin. Domene su, Kai eulogemenos hocarpos tescoilia su Jesús. hay eulogomenos, carpos, coilia su, Jesús, Hagia María meterceu. Proseuco upergimon tonamartolon. Gemón, Hamartolón, Nun kai en tohora tu thanatu emon amen. nunca hay en tejora, tu, Gemón, Amén. Excelente. Bueno, vamos a primero a ver un poquito de gramática y después hacemos unos ejercicios. Entonces el tema que nos toca ver ahora son algunos pronombres más, que es un poquito más complejo porque son pronombres relativos. Bueno, primero vamos a ver los pronombres reflexivos y posesivos, que son simplemente unas declinaciones que hay que saberse. Pero luego cuando veamos los pronombres relativos, ahí sí vamos a ver ya lo que son las oraciones subordinadas, que al igual que el latín o otros idiomas, tiene alguna complejidad de variación de caso y del uso de los verbos. Entonces, primero, pronombres reflexivos. Aquí está en esta tabla unos pronombres que son combinados, como verán aquí, del pronombre personal autón, auté, autó, este, esta. Esto significa él mismo, tú mismo, ustedes mismos. Y como son reflexivos, precisamente, no hay nominativo, porque se utilizan en los verbos para referirse a lo reflexivo, es decir, como objeto directo. Yo mismo, acusativo, yo mismo, de mí mismo, a mí mismo, sería así, ¿no? Emautón, emautú, emautés, cuando soy mujer. Emautó, a mí mismo, para mí mismo. Esto es, seautón, a ti mismo. Genitivo, seautú, seautés, de ti mismo. Seautó, seauté, para ti mismo, para ti misma. Tercera persona, para él mismo, para de él mismo, a él mismo, etcétera, etcétera. En plural, esto, si se fijan, es simplemente agregarle ema, se, e, g. Y aquí no es ni siquiera partícula, sino simplemente una añadidura del pronombre personal, nosotros. Vosotros y ellos. Ellos aquí en particular, pero ¿qué más? ¿No? Nosotros mismos, que no forma palabras, sino que se forma así, ¿no? Juntando las palabras, el pronombre personal, nosotros, más ese, ¿no? Esos. Nosotros, esos, sería literalmente. Nosotros mismos. En acusativo, hemonautón, de nosotros mismos, heminautois, heminautoas, para nosotros, a nosotros mismos.
esto para vosotros, o ustedes. Y eautus, eautá, eautá, eautón, eautois, eautais, eautois, que es para ellos mismos, para ellas mismas. No tiene más. ¿Se entiende? Muy bien. Y aquí está la lista de los pronombres posesivos. Mi, ti, tuyo, ¿no? De él, digamos, sería, ¿no? Aquí está. Mío, tuyo, nuestro, vuestro. En castellano solo existirían estas palabras: mío, mía, tuyo, tuya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. En tercera persona no tiene formas propias de posesivo, sino que se utiliza el genitivo de autos, aute, autón, que significaría de él o de ella, dependiendo del género, ¿no? Auté, autes, de ellas. El Padre Nuestro, ¿qué usaría si se aplicable el caso? Acá, Padre Nuestro, ¿el nominativo o el acusativo? Nominativo, nuestro. nominativo. Sería Sí, ese, no nominativo. estás... Ok, ¿No? ese, ok. Muy bien. Entonces, bueno, aquí están los casos: hemos, hemón, hemú, hemó. Femenino, si soy mujer. Este es el tuyo. Sos, son, su, so. Heméteros, heméteron, heméteru, hemétero. Humeteros, humeteron, humeteru, humetero. En singular y en plural, masculino, femenino y neutro. Son relativamente frecuentes estas palabras, al igual que cualquier otro idioma, el uso de los pronombres posesivos, sobre todo cuando se trata de un diálogo. En una narración no hay tantos usos de los pronombres posesivos, pero sí aparecen bastantes veces cuando se transcribe un diálogo, cosa que en el Evangelio es relativamente frecuente. Bien. Pronombre relativo. Esto aparece también en una lección número 15, cuando estudian latín. El que, qui, que, quot, no sé si se acuerdan, ¿no? Quem, quam, quos, ¿no? Qui, que, quo, ¿no? Quorum, quorum, quarum, quorum. Bueno, esto es esa forma. ¿Qué es un pronombre relativo? A ver, alguien que haya estudiado un poco más de letras, ¿quién puede explicar qué es un pronombre relativo? Gramaticalmente hablando, más allá del idioma. Pregunto para Juan Pablo Canata. Bueno, un pronombre relativo sirve para introducir normalmente una oración subordinada, reemplazando, en este caso, haciendo referencia al sujeto de la oración principal. Bien, bueno, excelente explicación. Sujeto, objeto o circunstancial, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, explicaste muy bien, Juanpi, un pronombre relativo denominativo, que cumple esa función. Si está en acusativo, cumple la función del objeto directo; si está en genitivo, cumple la función de un circunstancial, un modificador directo, y en el caso del dativo, significa un circunstancial de otro tipo. Entonces, hay dos modos en todos los idiomas, bueno, tres mejor dicho, de decir una frase compleja. Cuando yo quiero decir dos ideas en la que hay un sujeto distinto, por ejemplo, digo,
esta mañana me levanté. Esta mañana me levanté cansado. Estoy diciendo dos cosas, ¿no? Y puedo decirlo de tres formas. La primera es la más fácil, que es la yuxtaposición. Simplemente decir las dos cosas. Esta mañana me levanté, punto. Esta mañana estuve cansado, punto. Una segunda forma es intentar unir las dos frases, porque pienso que están relacionadas, las frases a dos frases, que quiero decir que me levanté y que estuve cansado. Me levanté esta mañana y, nexo coordinante, coordino, es decir, pongo una idea y después otra. Me levanté y estuve cansado. Y pensé, estuve cansado, lo que fuera, ¿no? Pero también hay un tercer modo, que es subordinar. Es decir, hacer depender una oración de la otra. Como por ejemplo, decir, esta mañana me levanté porque, bueno, no tiene sentido esta frase, pero, o aunque estuve cansado, por ejemplo. No, ahí dije bien, ¿no? Y es verdad, me levanté aunque estuve cansado, porque anoche un mosquito me volvió loco, y le hice una guerra durante 40 minutos, con arma química de por medio, raid, hay una marca ahí de sangre, que después tengo que limpiar, al final terminé matando al mosquito. Bueno, les estoy contando la guerra de ayer, que hubo varias acciones, porque es una oración prolongada, y por tanto quiero explicar, ¿no?, las relaciones entre esas ideas, porque si no la narración que les estoy contando sería caótica. Porque los acontecimientos tienen una serie de nexos, ¿no? Causalidad, ¿no? No solo una temporalidad de un antes y un después, sino que hay una causalidad. Un mosquito me volvió loco, tengo miedo de que me agarre dengue, y por tanto hice el esfuerzo de levantarme, agarré el raid, fui a la habitación de cuarto de limpieza, y rocié con raid toda la habitación, y no murió, era un mosquito, no sé por qué le estoy contando esto. Bueno, la cuestión es que cuando os digo subordinante, es decir, aunque. Me levanté, que es la oración principal, aunque estuve cansado. Ese aunque funciona de pronombre relativo en dativo. Ahí yo utilizaría esto, jo. Cuando yo digo, desayuné una manzana que estaba podrida, eso es una oración una oración subordinada, porque son dos ideas. O sea, desayuné una manzana. La manzana estaba podrida. Entonces, ¿cómo digo eso en castellano? Esas dos ideas en una oración subordinada. Desayuné una manzana que estaba podrida. Ese que es un pronombre relativo. Que si yo le tengo que poner un caso, ¿qué caso pondría? ¿Qué es ese qué? ¿Qué función cumple? Reemplaza o explica la manzana que me comí. Sí. Y Modal, ¿no? ¿Cómo? Porque el modo, ¿cómo No. estaba la manzana? Porque en ese caso que estaba podrida, es lo que querés decir. Estás reemplazando un adjetivo Sí, por... pero ese que, pero es digamos, referirse a la manzana. me refiere a la manzana que me estoy comiendo. Para eso no. Y por tanto, el caso iría en acusativo. Si bien en esa oración, que me comí la manzana, cumple una función de sujeto, porque que estaba podrida. Dentro de esa oración, o sea, toda esa oración, la manzana estaba podrida, cumple la función de objeto directo. Sí. Por tanto, va en acusativo. Aunque el quod, el on, digamos, dentro de la manzana, cumpla una función de sujeto. ¿Se entiende? Bueno, esto, si aparece algún ejemplo, lo van a entender mejor. Esto es muy frecuente en griego. Muy frecuente en cualquier idioma. Los pronombres En relativos. alemán es bastante frecuente. Sí, es frecuente. En todos los idiomas es frecuente.
porque hay que subordinar las oraciones. Si bien Si no, en una claro, habla. clase de redacción te suelen decir que una buena redacción es una oración menos subordinada posible, porque las oraciones subordinadas terminan siendo bastante complejas y ayudan a entender menos, cada vez menos, porque la gente cada vez habla peor. Pero, sin embargo, las oraciones subordinadas son necesarias para hilar distintas ideas en un discurso. Entonces, jos, je, jo, masculino, femenino, neutro. Forma singular, forma plural, y en los 4 casos. Nominativo, genitivo, dativo. Jos, jon, ju, jo. Je, gen, jes, je. Jo, jo, ju, jo. Hoi, jus, jon, jois. Jais, jas, jon, jais. Ja, ja, jon, jois. Es prácticamente igual al artículo, bueno, no es igual, porque aquí hay distinto, no es jo, no es jos. Es parecido, pero cumple una función diferente, porque no acompaña digamos, un sustantivo. Habitualmente un artículo acompaña un sustantivo, pero un pronombre relativo no acompaña el artículo. Como todos ustedes son hispanoparlantes y el español tiene artículo, yo creo que es más fácil explicar. Esto para los idiomas donde no hay artículos, el inglés, por ejemplo, es más fácil que lo entiendan. Yo a veces me equivoco en el uso de los artículos. Me como los artículos. Bueno, el artículo indefinido, que es, bueno, parecido, pero para referirse a una persona. ¿Qué, quién, cuál? Verán ustedes aquí que es un compuesto del tis con el jos, es decir, el pronombre relativo más el tis. Después aquí, bueno, hay más pronombres, aquí en este caso ya pronombres interrogativos. ¿Quién? ¿Qué? Tis, ti, tina en acusativo, tinos y tú en genitivo, tini o to en dativo. No, tampoco pretendo que se estudien todo de memoria, sino que lo sepan reconocer. Digamos, el objetivo de este curso de griego no es ni que hablen griego, ni que entiendan todo el griego, sino que cuando lo tengan analizado lo entiendan el funcionamiento. Cuando, digamos, en la página interlineal, lo que les dije, con un diccionario de por medio, con todo el análisis, entiendan, bueno, aquí está, esto es un pronombre interrogativo. Bueno, después hay una peculiaridad, hay los numerales, pronombre numeral, es un adverbio en realidad, uno, eis, mía, en. Me comí un pan. Eis, ena, enos, mía, mían, mías, mía. Existe el numeral, sería un adverbio, o un sustantivo, o un adjetivo también. Pero bueno, es un numeral y en griego funciona más como un pronombre. Y lo peculiar es que hay hasta 4. Que se declinan así, ¿no? Dúo, tres, tría, tésares, tésaras, tésarón.
Tésara, tésara. Tetaron, tesarsi. Bueno, dicho esto, anunciado estos temas, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, un voluntario. Por ejemplo, a ver, alguien que no haya hecho hasta ahora. Gustavo, ¿te animás? ¿Lo leemos juntos? Sí. ¿Hacemos el análisis? Dale. A ver. Tou. A ver. Este es Tou, un texto de los men, apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Ton, ton, men, protou, Protón, proton, logon, logon, epoi, oye, no pego una U. no, Eh, epoye, Poiesa, men, epoiesamen, examen, epoiesamen, peri, peri, pan, pautou, pan, pantou, jantón, panton, panton, pan, o teo, teofile, teófile, muy bien, teofile, on, esta no sé qué es, claro, no, erxato, exato, muy bien, o Jesús, Jesús, bien, polein, oiein, te kai, didastein, Cain, didastein, muy bien, Daskein. bueno, Didastein, sí. bien. Vamos a ir analizando palabra por palabra. ¿Saben ustedes quién escribió los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Lucas. San Lucas. Muy bien. Que era médico y que tenía muchos estudios helenísticos. Y tiene un griego mucho más refinado que Marcos, incluso que Juan. Ujú. Y por eso utiliza muchas oraciones subordinadas. Es un griego en el que aquí utiliza lo que se llama una oración de infinitivo, en el que utiliza un infinitivo, efectivamente, ¿no? Aquí hay dos infinitivos. Pero bueno, vamos a traducir. A ver, Gustavo, ¿esto qué es? Ton. Con o. ¿Esto qué es? Y esa es acusativa, dice, pero es un Sí, ¿pero qué es? Un artículo. Un artículo, muy bien. artículo. Es un artículo, un artículo acusativo Artículo. singular masculino. Muy Men bien. es un adverbio que significa, Men. claro, de hecho, no Hecho. tiene mucho significado. Es como, Sí. Men. claro, es un autem, un pues, Proto. ¿no? De hecho. El después. ¿Esto qué significa? Ahí viene protón. Protos, proton, Protos. significa primera. Mira. Proton. Logon. Tiene que ver con protón. Logos, Química. conocimiento. No, logos, palabra, Logos, dice. palabra, ¿no? Palabra, dice. Palabra. ¿En qué caso está? En acusativo. Acusativo. Si hay una N, lo más probable es que sea acusativo. Aquí hay un Ujú. verbo que vimos ayer. Es el verbo poieo. Y está en... ¿Qué caso está? Digo, ¿en qué
Ahí dice aros, Auristo. auristo. Muy bien. Entonces dice Sí, auristo auristo medio. medio, Y, po- porque voz Y- pasiva de un verbo deponente. Oh, Muy bien. Auristo en el pasado. Peri es una preposición que significa preposición. acerca, alrededor de. Alrededor. Peripatético. O sea, peri es Ah, perímetro, ¿verdad? Peri significa alrededor de, perímetro. Perímetro. Mm, Pantos, Pantón. Pantón. claro, viene de paz, que significa todo. Pantón es todas las cosas. Entonces vamos a Pantón. traducir hasta acá. Entonces el verbo es este. Hice. Una preposición. sí. Claro. Hice. Hice, ¿qué hice? ¿Cuál es el objetivo? El objeto. Hice. La Palabra. primera palabra. 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 ¿Cómo es esa palabra? La primera palabra. La primera palabra Primera palabra. que hice Hice sobre todas las cosas. todas las cosas. Entonces, fíjense cómo se traduce. Hablé acerca de las cosas. No, en el primer tratado. Sí, no, El pero primero. no dice aquí Ah, tratado. no. No dice Claro, aquí claro. tratado. Aquí hace una traducción, digamos, Sí, sí, interpretada. sí, está bien. Pero literalmente lo que dice es, hice una primera Hice. palabra sobre todas las cosas. Mm. Hice una primera En ese palabra, caso, de hecho, palabra, ¿qué sería ahí? palabra, Palabra- el discurso. el ¿Qué es objeto. este logón? El Evangelio de San Juan, de San Lucas. Sí. Está escribiendo los hechos de los apóstoles. Este Hay una- proton hay una- logon se refiere Sería a los libro, de San ¿verdad? Lucas. ¿Hay oraciones subordinadas acá o me estoy mareando? Todavía no hay. No, Un no hay ratito. oración subordinada. Todavía no hay No hay. subordinada. Aquí hay oración Todavía no. subordinada. Ahí viene, ahí viene. Aquí hay oración subordinada. Pero acá, Ahí sí. aquí Aguanta, aguanta. todo es simple. Hice, produje, literalmente, poieo es producir, ¿no? Ajá. Poieo en aoristo. Es decir, produje Sí, una palabra, la primera. una palabra. Produje una primera palabra sobre todas Una las primera. cosas. Sobre todas las cosas. Está bien. Sí. Ya lo No importante entiendo ya el lo sentido. conté. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Cómo sería la traducción correcta? La traducción correcta, ya les escribí un O evangelio. no Que es correcta, lo sino, más importante, la historia de Jesús, que es lo más importante. Ya fueron dichas todas las cosas. El misterio pascual, ya les conté que Jesús murió, padeció, resucitó por nosotros y que ascendió a los cielos. En realidad lo de la ascensión a los cielos lo voy a contar ahora, más tarde. Pero ya peripantón, epoisamen, logos prontón. O sea, ya les conté todas las cosas, dice San Lucas. Esto, perdón, padre, esto significa que Lucas sabía quién le hablaba y sabía de qué forma les estaba hablando para recalcar lo que quería recalcar, que es lo que usted está diciendo. Sí. Un griego le estaba escribiendo a los griegos, diciendo, muchachos, ya les dije lo más importante, y por eso lo escribe así. Está introduciendo los hechos de los apóstoles una vez escrito el Evangelio. Ok, pero sabía quién era el destinatario y sabía qué sabían los destinatarios, si no, no se entiende por qué les hace esta introducción. Sí, está escribiendo Ok. a los cristianos bueno. de Asia Menor, digamos. Apa, ¿Por qué- bueno, ahí está. por qué San Lucas escribe el Evangelio cuando está escrito el Evangelio de San Marcos, está también escrito el Evangelio de San Mateo? Ah, bueno. El Evangelio de San Mateo era el más difundido, el más conocido. El de San Marcos es un evangelio muy, muy corto. Ahora, digamos, en el siglo XX hubo un redescubrimiento del evangelio, incluso de la espiritualidad de San Marcos. Pero en la época más apostólica, subapostólica, el evangelio de San Marcos no fue muy comentado. De hecho, no hubo ningún padre de la iglesia, salvo San Juan Crisóstomo, que habló de todo. San Marcos fue el menos tratado, menos estudiado. Porque San Mateo, el Evangelio de San Mateo es más largo. De hecho, vieron que está en otro orden. Está primero Mateo, después San Marcos. ¿Por qué? Si Marcos escribió antes. Y tiene una autoridad mayor en teoría, porque Marcos es el Evangelio de San Pedro.
Primero porque, bueno, Marcos no era uno de los 12, porque es el evangelio más corto, porque no te cuenta ni siquiera la resurrección de una forma, digamos, completa. Saben que el evangelio de San Marcos tiene dos epílogos, ¿no? O sea, hay una primera versión del epílogo en el que prácticamente la resurrección de Jesús se cuenta en 2 frases. El de Mateo, el Evangelio de San Mateo, lo cuenta con más detalle, ¿no? Le dijo que vayan a Galilea, ¿no? Un judío, la escribiendo el otro. aparte, Un hebreo Mateo, escribiendo el otro es hebreo, claro. Y San Mateo escribe para los judíos, para los cristianos provenientes del judaísmo. Pregunta para usted está en tema. En el tema del diálogo ecuménico, ¿cómo juega el Evangelio de Lucas para hablar con el resto? Porque me parece que es la clave, la puerta de entrada. Bien. Eso es muy buena pregunta porque eso era exactamente lo que yo iba a decir. Que San Lucas escribe su Evangelio precisamente porque cada vez hay más cristianos que no provienen del judaísmo. Y decir que Jesús es el nuevo Moisés, decir que Jesús es el profeta definitivo, y sobre todo decir que Jesús es el nuevo David, a un helenístico converso del cristianismo no le dice nada. Claro. Entonces, ¿qué te dice si eras pagano y te hiciste cristiano? Que Jesús es el Salvador. Salvador. Mesías, me da igual si es rey de Israel o no. En realidad no me da igual, pero, bueno, sí, en realidad me da igual. O sea, lo que me importa no es tanto la esperanza mesiánica, sino que me salve a mí. Y por eso San Lucas no dice tanto que Jesús es el Mesías, ¿no? El mesianismo fuerte está en Marcos y está en Mateo, que eran muy judíos. Y sobre todo quiere predicar a los judíos. Entonces, esto era la pregunta de Callen al perrito. bueno, Esteban. Uy, ese es mi perrito. El perrito del vecino. Muy bien, sí, no importa. Entonces, bueno, está dialogando con los cristianos provenientes del paganismo. Perfecto, con lo cual hoy en día nosotros estamos en la misma, más allá del ecumenismo, en la apertura del mundo pagano, Lucas parece también ser la clave. Lucas es la clave, porque además hace eclesiología, Claro. cosa que no quita la importancia de Mateo, por ejemplo, que es el gran maestro. Mateo es el que te interpreta y te une la historia no solo de la salvación, sino de la historia de la creación y toda la historia del Antiguo Testamento. Que no somos nosotros marcionistas, que era un hereje que decía que el Antiguo Testamento no tenía ningún valor. Nosotros decimos que sí, que Dios eligió un pueblo y que intervino en la historia de la salvación, no solo en la encarnación del Verbo, sino desde el primer momento de la historia. Y por tanto, el Evangelio de San Mateo también es importante. De hecho, es lo que dicen los padres de la Iglesia. O sea, Jesucristo es tetraforme, dice. El Jesucristo que predicamos, el Jesucristo que meditamos, tiene 4 formas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El que deja fuera alguno de estos 4 evangelios para entender a Jesucristo y para rezar a Jesucristo, termina haciéndose una idea incompleta de Jesús. Bueno, esto es una morcilla teológica. Muy bien, volvamos al griego. Está bueno esa visión global que vamos a adquirir en este tema. Muy bien, porque tiene que ver también con el griego, ¿no? Con lo cultural, claro, y con lo histórico y todo esto, para decir que Lucas es muy griego, escribe muy bien. Bueno, aquí ¿en qué forma está esto? Aquí sí, este es vocativo. Sería un vocativo. Sí, señor, esto es un vocativo. Y aquí finalmente nos encontramos con un pronombre relativo. De oración subordinada. Entonces, si van antes al cuadro que vimos del pronombre relativo, verán que está en genitivo plural neutro. Entonces, ¿qué es este con? ¿Dónde está?
¿Dónde está qué? ¿A qué se refiere? A Pantón. A Panton. Pantón, claro, todas las cosas, ¿no? De las cuales Erxato comenzó Jesús a hacer El Jesús. y también enseñar. Pequeño. Esto es un modo de, digamos, de utilizar el infinitivo en que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y por qué no dijo, no está esto en pasado y está en infinitivo? Porque en el fondo este infinitivo, poiein y didaskein, funciona como un objeto directo de Erxato. Jesucristo comenzó esto. ¿Qué es esto? A hacer y a hablar. De palabras y de obras. Trajo la salvación Jesucristo. Bueno, en la segunda clase esto se va a acabar en cualquier momento. Ya le voy a mandar el link. Entonces, en los 20 minutos de estudio personal y de recreo, repasen, digamos, esta unidad, pronombres personales, y también intenten también leer en esta página los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, después iremos a hacer la 2, la 3, cosa que es un poquito más articulado todavía. Bueno, nos vemos en la segunda clase.